En esta lectura vamos a hablar de elasticidad. Elasticidad básicamente es el cambio porcentual en un variable dependiente eh, cuando otro variable eh, cambia, también medido en porcentual. Lo que vamos a hablar es de elasticidad de precio, de demanda y oferta. Los casos extremos de elasticidad, cuando están perfectamente elástico o perfectamente inelástico. Vamos a hablar de elasticidad y la determinación del precio y diferentes tipos de elasticidad que no son elasticidad de precio, como elasticidad de ingreso, en otras palabras, cómo o cuánto porcentualmente un variable cambia o la demanda por un variable cambia cuando el ingreso sube. Y también tenemos lo que se llama cross price elasticity en inglés. Es que cuando el precio de un sustituto, un complemento cambia, ¿qué hace con eh, otro bien o servicio que está relacionado? El libro habla de Netflix y un aumento bien grande por su servicio en 2011. Y vamos a ver que Netflix no estimó muy bien la elasticidad de sus eh, clientes. Cuando subió el precio, el ingreso de Netflix cayó y el crecimiento de Netflix también cayó. Y vamos a ver eso en el último slide de esta lectura. Pues voy a comenzar con la definición de elasticidad. Pues este es el cambio porcentualmente en un variable dependiente resultando de un cambio también en términos de porcientos en otro variable, el variable independiente. O en inglés, the percentage change in a dependent variable resulting from a 1% change in another variable. Vimos en demanda que se puede afectar o la demanda se puede afectar por los precios de otros servicios, sustitutos y complementos, y también por ingreso. Hay muchas variables. Pues, si mantenemos todo lo demás constante, todos los otros precios y ingreso constante, podemos dibujar una curva de demanda y la puedo hacer por diferentes personas y la sumo y eso me da la curva de demanda del mercado. Entonces, estas definiciones vienen del libro. El primero, elasticidad, es un concepto económico que mide cómo responde un variable cuando otro cambia. Este básicamente es en porcentual, los dos. Elasticidad de precio es la razón entre el cambio porcentual en la cantidad o la oferta demandada, la cantidad demandada o ofrecida cuando el precio cambia, medido en porcientos. Entonces, la elasticidad de precio de demanda es el cambio porcentual, la cantidad demandada de un bien o servicio dividido por el cambio porcentual en precio. Entonces, la elasticidad de precio de oferta es el cambio porcentual en la cantidad ofrecida dividido por un cambio porcentual en precio. Pues, para entender por qué usamos elasticidad, vamos a comenzar con el pendiente de una curva de demanda. Pues el pendiente simplemente es el cambio en, en el eje, en cualquier variable que está en el eje vertical dividido por
el variable que está en el eje horizontal. En este caso la tengo al revés. Aquí va a ser el horizontal y aquí, perdón, el vertical. Pues aquí x2 menos x1 dividido por p2 menos p1. Esa es la medida del pendiente de la curva. Y podemos ver que si tengo una curva que está bien plano, no muy inclinado, un cambio pequeñito en precio va a resultar en un cambio grande en demanda. Si lo opuesto pasa, si la curva tiene una inclinación más grande o está bien inclinado, entonces un cambio en precio no va a resultar o va a resultar en un cambio en la cantidad demandada pequeñito relativamente. Pero el problema con medir esto con el pendiente es que depende en la unidad en que la medís, perdón, en que la medimos. Por ejemplo, vamos a tener diferentes pendientes. Si yo mido algo en libras por dólar, comparado con gramos por yen, entonces lo que necesitamos o lo que estamos buscando es una medida que no depende en la unidad, y eso es elasticidad. Aquí yo tengo el cambio porcentual en XI dividido por el cambio porcentual en PI. Usted la puede medir. Este es el cambio en X, ¿verdad? Dividido por el X donde comenzamos. Y todo eso dividido por el cambio en P, dividido por el P donde comenzamos. Y podemos decir algo como esto. Un cambio de 1% en precio va a resultar en un cambio en la cantidad demandada de 3%. En este caso, la medida de elasticidad iba a ser 3. Y como vamos a ver más adelante, eso implica que este bien tiene una demanda que es elástico. También sabemos que la curva de demanda tiene un pendiente negativo y por eso la medida de elasticidad por demanda va a ser negativo. Y vamos a ver que más adelante, que cuando medimos elasticidad para determinar si es elasticidad o no, o un inelástico, estas definiciones que vamos a hablar ahora, pues la medimos en términos absolutos. En otras palabras, la multiplicamos por negativo 1, el número. Pues, si la demanda es elástico o la oferta es elástico, eso implica que el cambio porcentual en la cantidad demandada ofrecida es más grande que el cambio porcentual en precio. O la medida de elasticidad, que es el cambio en la cantidad demandada o ofrecida, dividido por el cambio en precio, va a ser más que 1. En ese caso, decimos que este variable es elástico. Si es demanda, la demanda es elástico. Si es oferta, la oferta es elástico. Si son iguales, el cambio porcentual en la cantidad demandada o ofrecida es igual al cambio porcentual en precio, entonces decimos que la elasticidad es unitaria. En otras palabras, igual a 1. Entonces el último caso es cuando el cambio porcentual en la cantidad demandada o ofrecida es menos que el cambio porcentual en precio. Entonces eso implica que la medida de elasticidad es menos que 1. Y entonces ahí decimos que el variable es inelástico. O sea, es demanda, la demanda por este bien de servicio es inelástico. Oferta también, le decimos que es inelástico. Pues el libro mide estas medidas con
de una manera que se llama midpoint. En muchos libros se llama arc elasticity, en español arco, elasticidad de arco. Pues miden el cambio porcentual en cantidad, es donde termina la cantidad demandada, menos donde comenzó, más el promedio de los dos, Q2 más Q1 dividido por 2, y para tomarlo en por ciento la multiplico por 100. Hago la misma cosa con precio, P2 menos P1 dividido por el promedio en esos dos precios, P2 más P1 dividido por 2, y la multiplico por 100 para tenerla en por ciento. Entre B y A, esos dos puntos. Entonces, para calcular el cambio en la cantidad demandada, pues tengo 3000 dividido por 2800, todo dividido por el promedio, eso es 3000 más 2800 dividido por 2, y la multiplico por 100, eso me da 200 dividido por 2900 multiplicado por 100 me da 6.9. Hago la misma cosa con precio, es 60, ¿no? Menos 70, dividido por 60 más 70, dividido por 2 para el promedio, todo multiplicado por 100, eso me da negativo 10, dividido por 65, multiplicado por 100 me da negativo 15.4. Entonces, es 6.9 dividido por negativo 15.4 me da negativo 0.45, perdón, 0.45. Pues en este caso, es menos que 1, la demanda es inelástico entre B y A. Aquí podemos hacer la misma cosa entre H y G. Yo lo voy a dejar para los estudiantes. Lo que vas a hacer es para cantidad 1600 menos 1800 dividido por el promedio, que es 1600 más 1800 dividido por 2, multiplicado por 100 para tenerlo en por ciento. Ese es el cambio en la cantidad demandada. Hago la misma cosa por precio, 130 menos 120 dividido por el promedio, 130 menos 120 dividido por 2 multiplicado por 100. Y eso me da el cambio porcentual en precio, perdón. Entonces, cuando ya tengo esos dos números, dividido la cambio porcentual en la cantidad demandada, dividido por el cambio porcentual en precio. Y eso me da la elasticidad de precio y demanda entre H y G. Y puedes ver, cuando le calculas, puedes ver que es más que 1. En esa parte es elástico. Entonces, generalmente para una curva de demanda lineal, más arriba es elástico y cuando bajas se pone más inelástico. Y obviamente entre los dos puntos vas a tener un punto donde está unitario. La elasticidad es unitaria, igual a 1. Vamos a hacer la misma cosa con oferta. Aquí tengo una curva de oferta y quiero calcular perdón, la elasticidad de oferta entre punto A y punto B. Pues, ¿qué hago? Punto B y punto A. Entonces aquí, para calcular el cambio porcentual en la cantidad ofrecida, cojo el 13,000, ¿verdad? Menos 10,000 dividido por el promedio, 13,000 más 10,000 dividido por 2, multiplicado por 100, me da 3,000 dividido por 11,500 multiplicado por 100 me da 26.1. Hago la misma cosa por precio. Aquí tengo 700 menos 650 dividido por el promedio de esos dos precios. 700 más 650 dividido por 2 y la multiplico por 100.
Eso me da 50 dividido por 665 y me da un número de 7.4. Entonces, dividido los dos, dividido la cantidad porcentual en la cantidad ofrecida dividido por el cambio porcentual en precio y me da 3.53. Aquí la elasticidad de la oferta es elástico. Para este curso, generalmente cuando yo te voy a dar estas calculaciones en un examen, pues vamos a hacer la metodología un poquito diferente. En vez de dividir los dos cambios porcentual por el promedio, yo la voy a dividir por donde comienza. En otras palabras, si comenzamos en A, como hicimos aquí, va a ser el cambio porcentual. Es 13,000 menos 10,000, todo dividido por 10,000 multiplicado por 100. Hago la misma cosa por precio. Aquí voy a tener 700 menos 650 dividido por 650 multiplicado por 100. Entonces yo la dejo por el estudiante para calcular esos números y compararlo, esa elasticidad de punto con la metodología de arco o midpoint. Y pueden ver que son similar. Generalmente el arco tiene la ventaja porque es un rango. La ventaja de calcular la elasticidad de punto es que es más fácil matemáticamente. No necesito calcular el promedio, solamente donde comenzamos. Y por eso vamos a usar esta metodología en el examen. Entonces ahora vamos a hablar de los casos extremos. Cuando la elasticidad es perfecta o infinito. Este es cuando la cantidad demandada o ofrecida cambia por una cantidad infinito cuando tienes un cambio en precio. En otras palabras, la curva de demanda u oferta, los dos van a ser horizontal. Esta cantidad ofrecida o demandada es responsivo en el extremo a cambios en precio. Mueve de cero, ¿verdad? De cero a infinito cuando el precio cambia. Un aumento en costo que baja la curva de oferta. Lo que yo tengo es solamente un cambio en precio, ¿no? En este caso, el vendedor puede transferir todos los costos al consumidor porque la demanda es perfectamente inelástico. No tienen otras opciones. Van a comprar esa cantidad, no importa el precio. Y aquí podemos hacer la misma cosa con demanda. Cuando la demanda cambia, por ejemplo, baja, por un impuesto o lo que sea, entonces el precio cambia por exactamente el cambio en demanda, pero la cantidad vendida al mercado no cambia. Okay. Aquí tengo otro ejemplo de una curva que no importa dónde estás en la curva, la medida de elasticidad va a ser 1. En otras palabras, en esta curva no puede ser lineal. No importa dónde la mides, la elasticidad va a ser 1. Este es un caso específico, raro, pero generalmente necesita hacer una línea que tiene una curva. Y si tú quieres la misma elasticidad o si tú tienes la misma elasticidad entre la curva, que va a ser 1, necesita ser
no puede ser lineal. Pues podemos ver que la cantidad demandada cambia idénticamente con el cambio porcentual en precio. Aquí 33, 25, 25, 16.7, 16.7. Aquí yo tengo la misma cosa, pero con una curva de oferta que comienza en el origen. Aquí, como porque comienza en el origen, pues puedo tener el caso donde el cambio porcentual vertical en precio es igual al cambio en la cantidad ofrecida. Este necesita, ¿verdad? En términos de por cientos, necesita tener un ángulo de 45% en términos de por ciento, para que todos los cambios porcentuales en precio sean igual a los cambios porcentuales en la cantidad demandada. Ok. Pues, ¿cómo nos ayuda la necesidad determinar el mejor precio? Pues, los negocios hoy, pues, necesitan decir qué precio van a cobrar. En muchos casos no tienen control del precio, porque cuando tienen, eh, necesitan decir a cuál precio van a cobrar, y eso va a depender de la elasticidad. En otras palabras, más elástico es la demanda relativamente a la oferta. El negocio no puede subir el precio. Si sube el precio, su ingreso va a bajar. O en otras palabras, no puede pasar los costos al consumidor. Pero si la demanda es más inelástico que la oferta, en esos casos sí pueden. Y vamos a ver eso más adelante. Aquí yo tengo dos situaciones. Aquí, donde tengo una curva de demanda bien inelástico, más inelástico que las curvas de oferta. Aquí sí tenemos un aumento en la tecnología donde pueden producir más al mismo costo. La curva de oferta desplaza a la derecha. Pues en este caso, lo que va a pasar es una caída en el precio relativamente grande, pero solamente un cambio pequeño en la cantidad vendida en el mercado. Aquí en gráfica B tenemos el opuesto. La demanda es relativamente más elástico que la oferta. Pues en este caso, cuando tenemos ese cambio en la tecnología que desplaza la curva de oferta, pues el punto de equilibrio cambia de E1 a E0, pero el precio cambia bien poquito, pero la cantidad vendida en el mercado cambia mucho. En este caso, como es más elástico, pues los consumidores eh, pueden cambiar drásticamente o pueden responder drásticamente a un cambio en precio. Entonces, cuando la demanda es relativamente inelástico, tenemos un cambio en precio, tiene un cambio bien bajito en la cantidad demandada. Estos que prefieren los negocios, porque pueden pasar los costos al consumidor. Pero aquí, donde es más elástico, pues los negocios no pueden pasar los costos al consumidor. Aquí tenemos, como digo, un impuesto. Aquí en el primer ejemplo, estos impuestos bajan la oferta, y en el primer caso, cuando la demanda es inelástico, entonces tenemos un aumento bien grande en el precio, pero solamente una caída en la cantidad vendida al mercado pequeñito. Pues en este caso, negocio puede pasar casi todo el impuesto al consumidor.
pero cuando es elástico, como aquí en B, cuando la demanda es más elástico que la oferta, entonces ese aumento en los impuestos desplaza la curva a la izquierda otra vez, vamos de E0 a E1, pues el precio cambia relativamente, eh, relativamente menos, mucho menos, que el cambio en la cantidad demandada. La cantidad demandada cae de Q0 a Q1, pero el precio solamente sube de P0 a P1. En este caso, el negocio no puede pasar este impuesto, o la mayoría puede pasar muy poco de este impuesto al consumidor. La mayoría, ellos necesitan absorber, perdón. They need to absorb the increase in taxes. No la pueden pasar al consumidor. Eh, Eso nos trae eh, incidentes de impuestos, y esto es cómo cuando tienes un nuevo impuesto, cómo se divide entre el vendedor, el negocio y el consumidor. Si la demanda es más inelástico que la oferta, el consumidor paga la mayoría del impuesto. Pero si la oferta es más inelástico que demanda, entonces el negocio o el vendedor es que necesita absorber la mayoría de ese impuesto. Pues aquí podemos ver qué pasa. Aquí la demanda es relativamente más elástico que la oferta. Pues aquí yo puedo ver que esta área en, en violeta es la cantidad que el gobierno va a recibir en impuestos por este bien y servicio. Es el precio que el consumidor paga, el precio que recibe el negocio, la diferencia va al gobierno. Entonces, cuando es elástico, como aquí en A, pues la cantidad que el, perdón, eh, que el negocio puede pasar al consumidor es esa área en roja. El resto, está aquí abajo, lo que queda en boleta, necesita eh, absorb el negocio. Entonces, si la comparó con paso B, donde la demanda es mucho más inelástico, pues en este caso, el negocio, perdón, el consumidor paga PC, el negocio recibe PP. Entonces, aquí, eh, esta área que estoy llenando en rojo, es la cantidad que el consumidor necesita pagar extra o paga del impuesto. Y eso que queda en boleto es que el negocio necesita absorber. Pues podemos ver aquí cuando es en elástico, el, perdón, el vendedor necesita pagar más eh, o absorber más de esos impuestos. Pero cuando es más inelástico, pues en ese caso ellos la pueden pasar al consumidor. Eh, y también podemos ver que en este caso, el libro no habla de eso todavía, que tenemos este triángulo que es deadweight loss. Nadie recibe eso, el gobierno no la recibe, el negocio no la recibe o el consumidor no la recibe. Y aquí tenemos lo mismo, un área en triángulo de deadweight loss que nadie la recibe, porque la cantidad, ¿verdad? Que está vendido bajó, y el parte de arriba antes era eh, el superávit del consumidor, y aquí el superávit del productor, ya nadie la recibe, el deadweight loss. Y aquí ese era eh, el superávit del consumidor, el superávit del productor, y ahora nadie la recibe. Okay. Entonces, ahora vamos a hablar de electricidad a largo plazo comparado con corto plazo.
Pues generalmente nos hace difícil a cambiar nuestro comportamiento rápido por muchas cosas. Eh, el ejemplo que vamos a dar en el próximo slide es cuando los precios de petróleo subieron en los 70s. Pues ese tiempo la gente tenía carros grandes con motoras grandes que eh, usaban mucho gasolina. Cuando el petróleo cambió, pues la gente no podía cambiar su comportamiento rápido porque tenían esos carros grandes. Eh, pues básicamente a corto plazo la elasticidad era bien inelástico porque yo no podía cambiar mi comportamiento, necesitaba llegar al trabajo y no tenían otra opción. Eh, entonces, al lado de la oferta, también no es difícil para los vendedores, los negocios, cambiar su comportamiento rápidamente para cambiar el estilo de producir o lo que sea. Pues también para ellos su oferta es más inelástica a corto plazo que a largo plazo. Y eso es verdad en todo. A corto plazo generalmente eh, la demanda y la oferta es más inelástico y a largo plazo se pone más elástico, donde los agentes pueden cambiar su comportamiento. Cuando yo digo agentes, puede ser el consumidor, puede ser el negocio. Okay. Pues aquí yo tengo el ejemplo que di ahorita, que hablé en el próximo slide, perdón, en el slide anterior. Eh, Primero aquí yo tengo a corto plazo, cuando OPEC subió el precio de petróleo. Pues a corto plazo la demanda era en elástico y inicialmente estábamos aquí, bajaron la oferta, eh, la curva desplazó a la izquierda, fuimos al punto E0, a, aquí a E1, y podemos ver que el precio cambió drásticamente, eh, casi 100%, de 12, bueno, más que 10%, de 12 a $25 por barril. Pero la cantidad vendida al mercado no cambió mucho, relativamente poco en tiempos de porcentual, porque la demanda inelástico. Pero con tiempo la gente comenzó a hacer diferentes cosas, carpool al trabajo. Mucha gente usaba el mismo carro, una persona cogía todo el mundo, llevaba el otro. Comenzaron a comprar carros que eran más eficientes en términos del consumo de gasolina y a largo plazo la demanda se puso más elástico. Entonces ahí el precio por barril bajó con el mismo cambio. En vez de $12 era $14. Eh, pues esto es la diferencia entre, eh, en este caso, la demanda a corto plazo, que es más inelástico, y la demanda a largo plazo, que generalmente es más elástico. Pues ahora vamos a hablar de diferentes tipos de elasticidad que no son elasticidad de precio y vamos a comenzar con la elasticidad de ingreso. La elasticidad de ingreso es el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual en ingreso. Para la mayoría de productos es positivo porque la mayoría de productos son un bien normal. Pero si el bien es inferior, el ejemplo que vimos en clase, Top Ramen, cuando la gente gana más ingreso, pues compren más Top Ramen y compran otras cosas que le gustan mejor. Tú como estudiante posiblemente en vez en cuando comes Top Ramen porque es barato y no te cuesta mucho. Pero cuando gradúas, tienes más ingresos, pues sí, probablemente no vas a comer la misma cantidad de Top Ramen porque vas a comprar otras cosas que te gustan más. Entonces, cross price elasticity, este es la elasticidad
cuando mido cambios en otros productos, que pueden ser sustitutos o complementos. Este es el cambio porcentual en la cantidad de un bien, le vamos a decir A, que está demandado, cuando otro bien, lo vamos a decir B, cambia, o el precio de otro bien, B, cambia. Entonces es el cambio porcentual en la cantidad demandada de bien A dividido por el cambio porcentual, el precio de bien B, otro bien. Entonces, si los dos productos son complementos, generalmente la elasticidad de cross price va a ser negativo. Pero cuando son sustitutos, los dos mueven juntos. Cuando el precio cambia de manzanas, por ejemplo, la gente compra más chinas. En ese caso, la elasticidad de cross price es positivo. Y el libro pregunta qué son ejemplos de complementos y sustitutos. Ya hemos hablado de eso cuando hablamos de demanda. Sustitutos como chinas y manzanas, complementos como arroz y habichuela. Okay. También podemos aplicar la elasticidad a otras cosas. Como precio, la podemos aplicar al mercado laboral, donde el salario es el precio. Pues la elasticidad del salario de la oferta laboral es el cambio porcentual en el laboral ofrecida al mercado dividido por el cambio porcentual en salarios. Y eso nos da un estimado de cómo la gente va a aumentar o cambiar su disponibilidad a trabajar cuando el salario cambia. También la podemos medir por la demanda, la necesidad de salario de demanda por servicios laborales. Es el cambio porcentual en la cantidad de trabajadores demandados o laboral demandado dividido por el cambio porcentual en salario. Pues esto nos dice cuántos trabajadores o horas de trabajo los negocios demandan o cuánto más demandan cuando el salario cambia o cuánto menos cambian si el salario sube. También podemos medir la elasticidad de ahorros cuando la tasa de interés cambia, ¿no? La elasticidad de la tasa de interés de ahorros. Este es el cambio porcentual en la cantidad de capital financiero ofrecido para ahorros, dividido por el cambio porcentual en la tasa de interés. También podemos hacer la misma cosa con la elasticidad de tomar prestados. Esta es la elasticidad de intereses de tomar prestado. Este es el cambio porcentual en la cantidad tomado prestado dividido por el cambio porcentual en la tasa de interés. Y eso nos da una idea de cuánto la capital financiera ofrecida va a cambiar con la tasa de interés, la tasa de interés pedida o demandado cuando la tasa de interés cambia. Y aquí, cuánto va a ser ofrecido al mercado cuando la tasa de interés cambia, aquí arriba. Entonces vamos a terminar con el ejemplo de Netflix. En 1911 aumentaron los precios a 60%, de 60%. Ese primer año, en esos meses, perdieron 810,000 clientes, cancelaron su suscripción. Y en los años anteriores, el crecimiento de Netflix o la tasa de crecimiento bajó. Antes era más que 2 millones por trimestre y después del aumento en precio
el crecimiento bajó 20% a 1.6 millones por trimestre. Entonces la pregunta es, ¿por qué el estimado que Netflix tomó era tan mal o tenía tantos errores? Pues obviamente no consideraron la elasticidad de demanda o no la medían bien. Parece que la demanda aumentó porque en ese tiempo había competición que estaba comenzando, como eh, Amazon Prime, Vudu, Hulu, Redbox, etc. Y ahora tienen Disney Plus, en que no, eso no existía en 2011. Y también hicieron un error en estimar las preferencias de los consumidores. En ese tiempo, muchos consumidores todavía preferían el DVD que streaming video, parte porque la tecnología todavía no estaba ahí. El broadband de muchas personas no era la misma calidad que era hoy, 9 años después. Ok, pues esto es nuestra lectura de elasticidad. Aquí yo tengo la dirección de dos videos que son suplementos de este negocio y el segundo va a ser parte, del segundo va a venir tu segundo asignación para entregar un curso. Eso eh, va a estar por una semana y media después que entregas el primer asignación. Ok, pues suerte.